Me llamo Alan Rojas y voy a hablar sobre la corrupción y su impacto. Primero que nada es importante definir el concepto de corrupción. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto de la corrupción es transparencia, y según Hernández Gómez, la corrupción se define como toda violación y o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por la omisión de los deberes institucionales de quien debería procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Uno de los organismos internacionales que monitorea el nivel de corrupción y transparencia en 180 estados del mundo es Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que presenta un informe anual de todos los países y les da una puntuación del 1 al 10 de acuerdo con su corrupción. De acuerdo con el informe de 2009, el país con más alto nivel de transparencia, es decir, menos corrupción, es Dinamarca con 9.4 y hasta ahora sigue siendo el primer puesto. Por otro lado, el, el estado con nivel de transparencia política más bajo del mundo, es decir, con más corrupción, es Somalia con 1.1, que tiene el puesto 180. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de administración y eficiencia económica en cuanto a la rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo. En el año 2014, durante la realización del índice de percepción de la corrupción, una medida entre 0, que es muy corrupto, y 100, que es muy transparente, de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, así como el país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE. El más recurrido índice sobre la corrupción es editado por la organización Transparencia Internacional, en el cual México está listado con el número 103 actualmente. Algunos de los casos de corrupción en México son el de Cárdenas, López Portillo, Negro Durazo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Andrés Garnier Melo, gobernador de Tabasco, Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas, Humberto Moreira, Arturo Montiel Rojas y la clase blanca de la Gaviota. Ahora, no es un secreto que México tiene altos niveles de corrupción, y es algo que no hay solo en México, está en todos los países del mundo, por más pequeña que sea la cantidad. La corrupción ha estado en México desde hace muchos años, y tanto tiempo con corrupción en este país nos ha hecho despreocupados y acostumbrados a ver cosas relacionadas con este tema. Ahora es algo normal en nuestra vida diaria, lo vemos como con los presidentes, alcaldes o cualquier persona que tenga algún poder o autoridad sobre la gente. Todo esto le ha estado haciendo a México un mal desde tiempos inmemorables, y no solo ha causado una mala imagen frente a los demás países, sino que nos afecta social, política y económicamente a toda la gente que vivimos en este país, y es de suma importancia hacer todo lo posible de reducirla lo más que se pueda.